Mi querido Bolívar y Jaime, es el abogado Steve Gamboa Valladares. Él es presidente de la Asociación Iberoamericana de Energía, ACIDE, y vamos con él a abordar algunos temas de interés. Qué gusto que nos acompañe. Bienvenido, Steve. Muchas gracias, saludos a todos y encantado de estar aquí con ustedes. Bueno, yo quisiera comenzar con el tema del resultado de la consulta popular sobre el Parque Yasuní Teté. Ganó el sí. ¿Cuáles van a ser las consecuencias para el Ecuador? Bueno, hay que hacer precisiones en esto, ¿no? Para mí la primera es que ganó el no. ¿Por qué? Porque el Parque Yasuní Teté se encuentra en la provincia de Francisco de Orellana y es esa la provincia que debió haber opinado sobre su preocupación o no de conservar el parque. En esa provincia ganó con más del 57% el no. El resto de ciudadanos que vivimos desde la comodidad, como nosotros acá, pues con aire acondicionado y facilidades, no teníamos por qué opinar sobre la vida del territorio. Eso fue un error. ¿Fue inducido, cree usted? Yo pienso que es una pregunta, además de confusa e inconstitucional. Muchas veces escucho espacios donde se ataca al movimiento Yasunidos, que es quien propuso la consulta, pero esto no es culpa del movimiento. Esto es culpa de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional jamás debió dar paso, no solamente a la pregunta de Yasunidos, jamás debió dar paso a la pregunta de Chocoandino, como tampoco debió en su momento haberle dado paso a la consulta de Cuenca. ¿Por qué? Porque la decisión de la administración de los recursos públicos, los recursos naturales, de los minerales, del petróleo, por constitución le corresponde al Ejecutivo. La última palabra en esa decisión la tiene en cada periodo el presidente de la República, eso dice la Constitución. Y si nosotros queremos modificar eso, tenemos que modificar la Constitución. Si los movimientos sociales, en algunos casos, desinformando a la población, creen que la forma de decidir cómo se administra un Estado son las consultas populares, entonces haremos consultas populares para las carreteras, para las hidroeléctricas, para los pozos petroleros, para todo. Esa no es la forma de gobernar un país. La Constitución, que además fue votada por consulta popular, establece que la administración del recurso, que la última decisión del recurso la tiene el Ejecutivo y establece mecanismos de consulta para las comunidades, la consulta previa informada y no vinculante, la consulta ambiental, que también está hoy en la Corte Constitucional. Entonces, para mí el primer problema de esto y la responsabilidad ulterior, porque tendremos responsabilidades millonarias por esto, debe recaer en los integrantes de la Corte Constitucional. Hablemos de esas responsabilidades millonarias. Exactamente a qué se refiere y cuál va a ser el impacto para nuestra economía, para nuestras finanzas y para atender problemas gravitantes que tiene el país como salud, educación, seguridad y sobre todo atender a esas áreas preteridas que están precisamente en las zonas circundantes del Parque Yasuní Teté y de otras áreas petroleras y de minería que demandan atención urgentemente y han permanecido preteridas por décadas. Mire, el primer problema que vamos a tener, y he escuchado yo con atención, lo comentábamos aquí fuera de micrófono, es la visión que pueden tener los gobernantes a corto plazo. Para mí es un error impensable que alguien pueda creer que cerrar el Yasuní, que cerrar la producción del ITT, no tiene impactos en la economía o que no es relevante en la economía. Es gravísimo porque además se manejan cifras equivocadas, donde se habla de 50 y pico de dólares por barril, lo cual no tiene ninguna relación con la producción, el costo de producción promedio de barril que tiene Petroecuador. ¿Cuál es el verdadero impacto en lo económico? Bueno, hay varios impactos, ¿no? Hay impactos medibles e impactos no medibles. El primer impacto es dejar de recibir ingresos. Ingresos en el orden de 15, 18, 20 dólares por barril. Ese es el primer impacto, directamente a la economía. El segundo impacto es que habría la obligación de desmontar la infraestructura que se montó a costo del dinero de todos los ecuatorianos. Dice Petroecuador que ese desmontar infraestructura supera los 500 millones de dólares. Pero no solo hay ese impacto, hay el tercer impacto, que es probablemente el más sensible, que es el que tú comentabas, es el impacto en la gente. Hay un montón de empresas comunitarias, de agrupaciones sociales, de gremios de transportistas, de camionetas, de hoteles, de proveedores de esa cadena, de ese encadenamiento productivo, ese encadenamiento comercial que se genera alrededor de un desarrollo, que hoy tienen deudas que no pueden pagar. Imagínese usted fuera dueña de un tanquero que presta servicios con un contrato a 5 años y que con ese contrato ha logrado financiar y tiene una forma de trabajo técnica, una forma de trabajo honrada, una forma de trabajo regulada, y resulta que hoy, por una decisión de terceros, por lo que opinaron en Guayaquil, por lo que opinaron en Quito, usted ya no podría trabajar.
Eso no tiene ningún sentido, eso es totalmente inconstitucional. Por eso insisto que el gran responsable de esto, o la gran responsable de esto, es la Corte Constitucional, que insiste con un sesgo heredado desde el juez Ávila, que lo han mantenido hasta hoy, con este sesgo heredado, seguir creyendo que están o protegiendo naturaleza o protegiendo a una especie en específico, con perjuicio al Estado, con perjuicio de los recursos del Estado. Entonces, hay ponderables, lo que significa directamente dejar de recibir lo que se vende. Hay ponderables, lo que cuesta desmontar la infraestructura montada a costo de todos los ecuatorianos. Pero hay imponderables que son mucho más altos, que es el impacto en la calidad de vida de las personas, proveedores y demás, que en el entorno del proyecto habían desarrollado una vida y hoy tendrían que perderla. Steve, y ya que hablamos de la consulta, escuché en una rueda de prensa que dieron quienes estaban también defendiendo el tema del Chocó andino, en el que finalmente quienes promovían y quienes estaban también detrás de esta consulta no querían que se realice ninguna otra práctica de extractivismo minero, pero que no se conformaban solamente con el resultado de la consulta en la circunscripción del área del Chocó andino, sino que además dijeron algo mucho más grave. Dijeron que vayan poniendo sus barbas en remojo las concesionarias, las empresas mineras a las que les han sido concesionada la extracción de la minería aquí en el Ecuador, y que tienen que ya irse, que no pueden permanecer aquí. La ley es retroactiva, esas concesiones, le pregunto al abogado, pueden deshacerse y aquí no ha pasado nada. ¿Qué es lo que vamos a perder y qué precedente se sentaría en caso de que esta gente insista con aquello, cuando estamos hablando de la necesidad de que venga inversión extranjera al país para poder generar plazas de trabajo y tener recursos? Bueno, que la desinformación que promueven estas agrupaciones nunca te sorprenda, que nunca te sorprenda, porque el extremo que llega a lo risible en algunos casos es su forma de confundir, el vender susto, vender preocupación a la gente. La verdad es que no, y los mismos anexos que constaban en la consulta de Cuenca en su momento y constaban en la consulta de Chocó andino reconocen claramente, que fueron validados por la Corte Constitucional, claramente que el efecto de la consulta no puede ser retroactivo. Son casos distintos en el caso de las prohibiciones metálicas para la actividad minera y el Yasuní. En el caso de las concesiones, claramente se establece que lo que existía se va a mantener, que esos derechos adquiridos no se pueden mermar. Lo que se impide es el crecimiento de la frontera minera, es decir, que no se puede explorar más. Y no poder explorar es la estrategia tradicional de estas agrupaciones. ¿Por qué? Porque al explorar legítimamente, con autorizaciones, con concesiones legalmente otorgadas, es que se pueden identificar nuevos proyectos que traigan riqueza al Estado. Ahora, cuando tú prohíbes la exploración formal y prohíbes la explotación formal, propendes a la informalidad. Lo único que te queda es la informalidad, claro, la ilegalidad. Y nosotros lo vivimos, por ejemplo, particularmente en Buenos Aires. Buenos Aires, al norte de Imbabura, es una zona en la que se identificó un afloramiento muy rico. Durante 4 años la empresa concesionaria ha venido batallando con eso a través de Fuerzas Armadas, hubo decretos de estados de emergencia en el sector. Hoy la zona sigue sin poder ser trabajada y existen agrupaciones, movimientos que se unen también a estos frentes antimineros y todas estas novelerías temporales en las que esas agrupaciones, disque protegiendo el ambiente, impiden la exploración y eventualmente lo único que promueven es la extracción ilícita, ilegal, esa que contamina, que no afilia, que esclaviza a personas. Pero eso es en el mundo minero. En el mundo del Yasuní, en la consulta de Yasuní, no hay la misma particularidad. ¿Por qué? Porque aquí la Corte Constitucional, insisto, en un error irreparable, ha decidido darle paso a una consulta que era antes de la explotación. Y por eso la redacción de la consulta resulta ambigua y confusa, porque lo que te decía es, ¿está usted de acuerdo en mantener el petróleo bajo tierra? Pero eso era antes de que el petróleo ya esté saliendo, no ahora. Steve, ¿hay alguna forma, algún mecanismo legal luego de esta consulta en que el pueblo se ha pronunciado como lo ha hecho de revertir este daño? Es un proceso muy complejo porque viene cumpliendo, aunque de manera irregular, las etapas que debe cumplir. Sin embargo, siempre quedan las instancias internacionales, sobre todo para la población de Francisco Orellana, porque esto es importantísimo. No solamente se dijo durante la campaña por el sí o el no en el Yasuní que debe escucharse a las comunidades, no solamente se dijo que las comunidades de la zona de influencia estaban a favor del proyecto, se lo demostró en la votación. En la votación, Francisco Orellana, con
57 y pico por ciento, dice que debe continuar la explotación del Yasuní en las condiciones que existen. Entonces existen instancias legales internacionales. Instancias internacionales. Para mí la primera es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque ha modificado derechos que le están garantizados a las comunidades. La Constitución del Ecuador garantiza el derecho a ser consultados a las comunidades de la zona de influencia. Y es donde ganó el no. Y es donde ganó el no. Entonces, para mí hay espacios de discusión ya no locales, sí internacionales, sin organismos internacionales. ¿Y posibilidades de ganar? Para mí existen, pero lo más grave de esto es que ¿quién sería el perjudicado, el sancionado, el castigado? El Estado. Porque será el Estado el que ha permitido que un proceso viciado como este lleve a una pregunta confusa y extemporánea a buscar prohibir la explotación petrolera. Entonces, claro, al final del día esto es un boomerang que nos cuesta a nosotros mismos. Nosotros pagamos el Yasuní, montar la infraestructura, nosotros vamos a pagar la sacada de la infraestructura, nosotros empezamos a recibir recursos, empezamos a perder recursos y ahora tendríamos que indemnizar a los perjudicados por esta decisión mal tomada por parte de organismos del Estado. Es decir, la población termina siendo la gran perjudicada de este proceso por culpa de funcionarios con los que habrá el derecho de repetir, pero habrá algunos que saldrán bien librados, y en esto en particular el doctor Ramiro Ávila, que fue el propulsor de la consulta Yasunidos, luego juez de la Corte Constitucional en la época en que se calificó la pregunta, y ahora nuevamente abogado de Yasunidos. Un notorio conflicto de interés que supera la moralidad y que para mí ya roza la ilegalidad. Tengo una última reflexión con el tema del Chocó andino para darle paso a Jaime Velázquez en la plataforma digital. Me preocupa mucho porque muchas veces una mentira dicha con insistencia termina convirtiéndose en una realidad o en verdad. Y sí me preocupa hasta dónde puedan llegar estos pseudos movimientos en el sentido de Dios no permita orillar poco a poco, minando poco a poco, a que esas concesiones pudieran quedar terminadas. ¿Esto es posible? Es muy posible. De hecho, ya hemos conocido de reportes no solamente de intentos de parar la explotación minera en el Chocó andino, sino también de parar la producción petrolera en el Yasuní. Por eso es que ayer el ministro Santos, que es el ministro de Energía y Minas, ya empezó a nivel de entrevistas a decir que esto no es automático, no es que se gana la consulta y mañana se cierra una llave. Eso solamente demuestra el profundo desconocimiento de estos movimientos. La extracción petrolera no se apaga y prende como se prende un foco. No funciona así. Hay procesos de desmontaje, procesos de remediación, procesos de mitigación. Hay un montón de procesos que hay que cumplir. Estudios de impacto ambiental, hoy ¿no? Ni siquiera están presentados. Dios. Porque tendrías que presentar, los ambientes no te va a dejar cerrar un pozo petrolero si no has cumplido todo un proceso. Entonces, no es que mañana por el sí o por el no esto automáticamente desaparece. Esto es un proceso largo que va a tomar tiempo, que va a superar la duración del gobierno actual, pero que probablemente también supere la duración del próximo gobierno. Esto es una preocupación para el gobierno siguiente del siguiente, de cómo va a ser. Y en este espacio de varios años que va a tomar, porque los cierres de los pozos petroleros son así, igual que los cierres de las mineras son así, luego vienen otras fases de verificación, de validación. Entonces, yo, aprovechando el espacio, dar el mensaje no solo a la ciudadanía, sino a estas empresas, a decirles: el Ecuador no ha declarado la guerra contra el extractivismo, eso sería absurdo. El Ecuador recibe durante 50 años casi el 50% de sus ingresos de la actividad extractiva. No podemos vivir sin petróleo y sin minería. Además que esos recursos no van para la comunidad, esos recursos van distribuidos entre fondos de educación, distribuidos entre los gobiernos seccionales, distribuidos, sí, en salud, en seguridad, etcétera. Entonces, eso significaría... Pensar en que queremos acabar el extractivismo en el Ecuador significaría afectar la calidad de vida de los ciudadanos y probablemente del ciudadano que menos tiene, del ciudadano que tiene menos acceso a servicios, porque la tubería pública, el agua potable, la electrificación, todo eso se lleva con recursos del petróleo, en Guayaquil, en Quito, en Cuenca y también en la Amazonía. Steve Gamboa, presente aquí en Diálogo. Jaime. Gracias, Luisa. ¿Qué tal, Steve? Una sola pregunta. ¿Cómo garantizas, como hemos dicho, el Estado o el Ejecutivo podría tomar tus palabras y no acatar la consulta popular? Bueno, no se trata de acatarla o no, se trata de que incluso acatando la por ser una pregunta mal formulada, significaría para el Estado empezar un proceso. Entonces, bueno, asumiendo que el Estado decide detener la extracción petrolera en Yasuní, desde esa decisión hasta su ejecución final van a pasar no uno, sino varios años que se requieren solamente para aprobar estudios. Por poner un ejemplo, el cierre en materia ambiental no estaba contemplado en el licenciamiento ambiental de explotación, porque no sabes cuánto tiempo va a durar. Y
históricamente el Ministerio de Ambiente para licenciamientos, cierres, auditorías se toman no meses, sino varios años. Recordemos que hoy la misma Corte Constitucional tiene detenidos los licenciamientos ambientales por la consulta ambiental que el presidente emitió un decreto y la Corte Constitucional ha decidido calificar y suspender los efectos de ese decreto. Entonces, no se trata de si deciden hacerlo o no, se trata de que incluso decidiéndolo, la producción no se puede detener de manera inmediata. Y que ojalá en el tiempo que eso tome, las instancias internacionales donde sin duda se van a activar los perjudicados, particularmente las comunidades de Orellana, logren obtener medidas cautelares, suspensivas o garantistas que impidan que su calidad de vida, que sus inversiones, que sus compromisos se vean mermados, afectados por culpa de una Corte Constitucional y una consulta popular mal formulada. En pocas palabras, Steve, esto es un cuento de nunca acabar. No sabemos qué va a pasar porque realmente puede tomarse lo que tú estás diciendo, es decir, inclusive con el cambio de gobierno, es decir, puede tomarse otra decisión. Entonces, la verdad es que es una incertidumbre total. Lo que sí es cierto es que hay una responsabilidad por parte de la Corte Constitucional en haber permitido este tipo de consultas. Para que no ocurra esto, ¿deberían irse a instancias internacionales los perjudicados o no? Yo pienso que sí, yo pienso que el espacio para los perjudicados, que son, te digo, organizaciones comunales, proveedores, habitantes, es organizarse y buscar espacios en cortes internacionales donde su calidad de derecho humano, mira, esta sería una cosa extraña, ¿no? Porque lo que estamos habituados es que las cortes internacionales que protegen los derechos humanos reciban a las comunidades indígenas como afectados, pero afectados de la producción, como afectados de la explotación cuando no ha cumplido estándares ambientales. Esta sería probablemente de las pocas, si no es la primera vez, en que la comunidad de la zona de influencia de la Amazonía ecuatoriana comparezca a reclamar el derecho a beneficiarse del recurso que está en su subsuelo. Que comparezca a decirle a los organismos internacionales, yo no quiero dejar de beneficiarme de aquello que me pertenece, no solamente porque está debajo de mi suelo, sino y particularmente que me pertenece porque los beneficios de esos están reglados en la ley amazónica, en la ley de hidrocarburos, están regulados en la ley orgánica de tributario interno. Entonces, hay una gran cantidad de regulación que establece cómo se distribuyen los beneficios y esos beneficios que ya no van a llegar deben ser reclamados. Entonces estamos hablando de una demanda que podría ser un hito histórico. El problema de la demanda es que no va a ser contra Yasunidos, es que no va a ser contra la Corte Constitucional, no va a ser contra el ministro juez que con vínculos y conflicto de intereses dio paso a esto, va a ser contra el Estado. Entonces nosotros vamos a volver a pagar la factura de lo que un Estado ineficiente permitió hacer. Y eso es grave porque la factura ya nos está pasando hoy. Ya nos costó hacer la consulta popular para empezar, ¿no? Ya pagamos la primera factura y vamos a seguir pagándola de nuestros impuestos en un país al que la plata no le sobra. Clarísimo, Steve. Te queremos agradecer por el tiempo. Steve Gamboa Valladares, presidente de la Asociación Iberoamericana de la Energía, ACIDE. Muchas gracias por estar aquí. Esperemos verte prontamente nuevamente con más noticias y esperemos que el Yasuní tome el camino más adecuado para el Ecuador. Muchas gracias con todos y un saludo a nuestros oyentes. Con esto, mis queridos compañeros, la verdad es que interesante entrevista. Esperemos que el Ecuador tome las medidas, sobre todo el Estado, ¿no? de continuar un camino en que permita esa explotación de los recursos basados justamente en que el no gana en la provincia respectiva. Así que con esto los despedimos y nos veremos el día de mañana en Diálogo en la Mañana a las 6 de la mañana, 2:30, 5 de la tarde y 10 de la noche. Un abrazo, cuídense, bye. Gracias, de igual manera, un abrazo. Buen día. En I99 hemos presentado su programa de opinión y noticia, Diálogo.